Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Me da gusto estar aquí una vez más para compartir, para ministrar la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta bendición que Dios nos da de poder compartirles y que ustedes puedan ser ministrados a través de la palabra. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza por siempre. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir la ayuda, la dirección de su Santo Espíritu. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, para con nuestros hermanos, que en estos momentos están ya conectados. Algunos están por conectarse. También te pido, Señor, que tu bendición sea también con cada uno de ellos, mi Dios. Y entre tanto, Padre, que se comparte, se ministra tu palabra, que tu Santo Espíritu esté ministrándonos, Señor, a cada uno de los que estemos atentos al consejo de tu bendita y santa palabra, Señor, y cumplas el propósito tuyo, mi Dios, en nuestras vidas. Hoy declaro bendición, Señor. Declaro, Padre, en esta hora que tu gracia, que tu presencia, que tu amor y tu misericordia será manifiesta una vez más, Señor, en las vidas y en los corazones de cada uno de mis hermanos. Padre, en esta hora a usted sea la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pues, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a hablar acerca, mis hermanos, de el significado de la palabra siervo. ¿Y qué es, mis hermanos, hermanas, lo que se espera de un siervo o de una sierva del Señor? Amén. Es libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al verso 19. Hay recompensa, hay bendición, mis hermanos, para todo aquel o aquella que entiende y comprende el significado de siervo. Amén. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, viendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate
y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mis hermanos, el significado de siervo es alguien o una persona, mis hermanos, que a cambio de algo o voluntariamente está dispuesto a servir a alguien. Alguien, mis hermanos, una persona recta que atesora órdenes y cumple lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente y leal. Alguien que es sumiso, amén, obediente y leal. Y mis hermanos, un siervo de Dios, mis hermanos, está dispuesto a hacer lo que se le ordene. A hacer lo que se le ordene. Y mis hermanos, el siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta, como lo acabo de mencionar, a obedecer y a acatar órdenes de un superior, a quien él estará dispuesto a servirle. Así de que el siervo de Dios, mis hermanos, debe de estar dispuesto a hacer lo que Dios le pida. Amén. Primer punto. El siervo de Dios estará dispuesto a hacer lo que Dios le pida. Y lo vemos en este pasaje, mis hermanos, que hemos leído. Ahí en Hechos 9:6 dice: él, ¿quién? Mis hermanos, Saulo de Tarso, cuando tuvo el encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un siervo de Dios estará dispuesto a hacer lo que Dios le pida. Y yo creo que el Señor, que Dios, a través de su palabra, o en ocasiones personalmente, audiblemente, a través de su Santo Espíritu, te ha hablado a ti, me ha hablado a mí, ha hablado a sus hijos acerca de ciertas cosas que Él desea que tú y yo hagamos. Y si nos consideramos hijos, siervos de Dios, hemos de estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Vemos aquí el cambio transformador que tuvo Saulo de Tarso al encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al decirle Señor, amén, estaba manifestando ahora un cambio radical
en su carácter, un cambio radical en su manera de ser. Ahora él estaba dispuesto a llevar a cabo y hacer lo que aquel Señor a quien él se dirigía, a nuestro Señor Jesucristo, hacer lo que él le pidiera. Mire, ahí mismo en Hechos 10, ahí mismo en estos versículos 10 y 11, Hechos 9, 10 y 11, vemos también, mis hermanos, a Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Tanto a Saulo, recién convertido, y como a Ananías, que ya era considerado un discípulo de Jesucristo, él expresó al oír la voz, ¿sí?, del Señor, porque se le había manifestado en visión, dijo: heme aquí, Señor. Allá en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, cuando el pequeño Samuel estaba ministrando en el templo y servía, dice la Escritura, mis hermanos, que tres veces le habló Jehová a Samuel. Y en las tres veces que él oyó aquella voz, Samuel, él se dirigió a Elí, que era el sacerdote de aquel entonces. Y en las tres veces le dijo a Elí: heme aquí, Señor, ¿para qué te puedo servir? Y Elí, entendiendo que había sido Dios quien le había hablado a Samuel, le dijo: Samuel, vuélvete a acostar. Y si vuelve a hablar, si vuelves a oír aquella voz, responde así: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, y Samuel declara aquí que tu siervo oye. Amén. Y mis hermanos, desde aquel momento Dios le expresó a Samuel el propósito de su voluntad. Y vemos la manera en que Samuel fue juez, profeta, sí, y sacerdote. Entonces hay beneficios, hay bendiciones cuando uno ha comprendido qué es o qué significa ser siervo de Dios. En esta ocasión, Saulo de Tarso, al tener el encuentro personal con Jesucristo, en aquella visión, dice: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: ve a la calle derecha, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Dios en visión habla a Ananías y le dice aquí en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Un siervo está dispuesto a obedecer y hacer lo que Dios le pida. Y un siervo estará dispuesto también, mis hermanos, a hacer cuando Él lo pida. No en el tiempo en que nosotros tengamos tiempo, que tengamos por ahí un tiempo. No, debe de ser en el tiempo en que Dios lo pida. Ahí mismo en el capítulo 9, verso 13 y verso 15. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Mi hermano, mi hermana, como siervos de Dios, tenemos que obedecer a nuestro Dios y hacer lo que Dios pida. Lo que Dios pida. Y hacerlo cuando Él lo pida. Y a quien Él, mis hermanos, nos mande a hacer la voluntad suya. No podemos poner excusas, no podemos cuestionar a Dios para poder entonces obedecerle. Ananías puso sus argumentos. Es que este hombre ha hecho muchos males, y aún aquí tiene autoridad. Quiso justificarse para poder desobedecer la voz de Dios, la orden de Dios. Pero la respuesta de Dios para con Ananías, para contigo, para conmigo y para todo aquel siervo, sierva, hijo o hija creyente de Dios es ve. Ve. Amén. Y cuando Dios lo pide, tenemos que obedecer. Esto es lo que identifica a un siervo obediente, a un siervo leal y a un siervo que es sumiso ante la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Mis hermanos, en ocasiones el sentimiento nos gana y en ocasiones haciendo acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Así como Dios te salvó a ti en la condición que estabas, así como Dios me salvó a mí en la condición en que yo estaba, algunos de la drogadicción, algunos de la idolatría, pero cualquiera que fuese la condición en la que estábamos, alguien se dispuso a ministrarnos, a compartirnos las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. Y gracias a Dios por esa persona, por ese hermano, por esa hermana que en su momento vio tu necesidad, vio mi necesidad, guiado o guiada por el Espíritu de Dios, como lo fue Ananías para con Saulo. Dios le tuvo que decir a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Y cuántos hermanos y hermanas a quien tú has compartido y que ahora son instrumentos de bendición en el cuerpo de Cristo? No sabemos, mi hermano, pero Dios sí lo sabe, que aquel y a persona a quien tú compartiste, a quien tú ministraste, amén, en un futuro, en un tiempo, Dios puede usar su vida como la ha usado la tuya, como ha usado la mía. Instrumento escogido me es este, para ir y llevar mi palabra, mi evangelio, mi mensaje a reyes y también a los gentiles. Sucedió, así sucedió en la vida de Pablo. Amén. Dice el versículo 16, mis hermanos, porque mis hermanos tenemos que estar conscientes que el siervo de Dios tiene que obedecer y hacer donde Él lo pida. Primero, lo que Dios pida, cuando Él lo pida y en donde Él lo pida. Dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces, verso 17, fue entonces Ananías. ¿Y a dónde entró? ¿A dónde fue? ¿Dónde le dijo Dios? ¿O dónde le pidió Dios que fuera? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En muchas ocasiones, hermanos, nos privamos de esta bendición, de ser usados por Dios, de ser usados por su Santo Espíritu para bendición de otros. Ananías, en un momento, el sentimiento le estaba ganando, sí, el temor le estaba ganando, pero él reflexionó cuando el Señor le dijo, ve, porque ahí Ananías manifestó una sumisión, una completa sumisión a aquel de quien estaba recibiendo aquella orden. Y mis hermanos, Ananías fue bendecido y fue usado como instrumento que al momento de que él puso las manos sobre Saulo, amén, fue lleno del Espíritu Santo y también recobró la vista. Es por eso que es necesario obedecer a Dios, manifestando ese carácter de siervo leal, fiel, obediente y sumiso, porque cuando así lo manifestemos lo manifestamos, seremos unos instrumentos de bendición para los que nos rodean, para que oyen el mensaje del Evangelio. Y Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida, Dios quiere usar la vida de todos sus siervos, de sus siervas, de sus hijos y de sus hijas, para bendición de a los oyentes. Amén. Dice el versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Una completa conversión, transformación que tuvo Saulo de Tarso. ¿Qué sucedió más adelante, mis hermanos? Lo conocemos, la manera en que Dios usó la vida de Saulo. Una vez salvo, una vez él convertido, una vez él lleno del Espíritu Santo, una vez que él fue guiado por Ananías y recibiendo el don o recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Te pido que vayamos a Lucas, capítulo 17, verso 10. Aleluya. Tenemos que hacer, como siervos de Dios, mis hermanos, todo lo que Él pida. Y no importa lo que Él te pida, lo que Él nos pida. Amén. Mira, vayamos a Lucas 17:10. Así también, vamos a leer desde el verso 7. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Es una pregunta. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él, el siervo, del campo, quién de vosotros le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso aquel amo, aquel señor, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso, dice Cristo, pienso
que no. Así también vosotros, habla a los siervos, a sus discípulos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido demandado, ordenado, todo lo que Él haya pedido, cuando Él lo haya pedido, donde Él lo haya pedido y lo que Él haya pedido. Cuando haya hecho todo lo que le ha sido ordenado, decid, siervos inútiles son, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí vemos, mis hermanos, la manera en que actuó este siervo. Este siervo, después de haber arado la tierra o de apacentado el ganado, una larga jornada de trabajo de sol a sol, llega a la casa del amo y el amo lo espera aún todavía para darle órdenes, ¿Qué hizo aquel siervo? Siguió sirviéndole al Señor, a su amo. Así nosotros tenemos un Señor de señores y un Rey de reyes, quien merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la obediencia que ha de recibir de parte nuestra. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, cuando el Señor habla a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Ananías dice, heme aquí, al oír la voz de Dios, heme aquí. Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Samuel dice, habla Jehová, que tu siervo oye. Que estas respuestas, mis hermanos, puedan salir de lo más profundo de nuestro corazón y poderlas expresar con nuestros labios a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En esta noche, mi amado hermano, hermana, que ha seguido esta transmisión, sí, Dios quiere que tú y yo, como siervos de Dios, le obedezcamos, seamos fieles, seamos sumisos y seamos, mis hermanos, leales a Él, leales a Él. Hay recompensa para todo aquel siervo o sierva que está dispuesto a negarse a sí mismo y seguir al Señor con todo su corazón. En esta hora yo te invito a buscar a Dios y a orar y pedirle al Señor, Señor, hazme tu siervo, hazme tu sierva, que yo pueda obedecer lo que tú me pidas, cuando tú lo pidas, donde tú lo pidas, y no importa lo que tú me pidas. El Señor se agradará de ti y te dirá, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, en esta hora, Señor, muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Alabado y glorificado seas, mi Dios. Ayúdanos a oír tu voz, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la angustia, de la aflicción. Señor, que como siervos tuyos acatemos, obedezcamos lo que tú demandas a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser esos siervos sumisos, como aquel siervo
Señor, de Abraham, cuando le mandó llamar para que fuese y buscase esposa para su hijo Isaac. Señor, aquel siervo obedeció al pie de la letra todo lo que se le demandó, mi Dios, todo. Dijo Abraham, Dios enviará a su ángel y él te guiará, y él te guiará. Y así fue, Señor, por cuanto aquel siervo Eliezer obedeció a su amo Abraham. Eliezer, mis hermanos, quiere decir Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Que así como Eliezer podemos ser ayuda para aquel que la necesita, para aquel que está esperando una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos en esta hora y cumplas el propósito tuyo en cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Pues, mis amados hermanos, Dios me les bendiga, Dios me los guarde, y el día de mañana, primeramente Dios, tenemos momentos de reflexión, 10:30 de la noche, y culto a las 7:30 de la noche, el día miércoles, culto presencial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones para todos. Amén.